Kuma, la otra esposa, episodio 99. La carta de Meltem que desenmascara asema como la auténtica asesina y transforma el destino de Ceylan. La justicia parece llegar a la mención con la detención de Emir, pero la verdadera víbora continúa oculta. Justo cuando Ceylan recibe una disculpa inesperada de Kudre y se convierte en la nueva señora de la casa, una sombra de sospecha comienza a crecer en la mente de Karan sobre el papel de Sema en la huida. Mientras Selim toma una decisión trágica que pone en peligro la vida de su tía con tal de mantenerlos a Leila, un hallazgo fortuito está a punto de hacerlo todo estallar. Ceylan encuentra una carta escondida de Meltem. En ella no solo se revela la inocencia de Ceylan, sino también la identidad de la verdadera asesina de Salih, Sema. ¿Podrá Karan descubrir la verdad antes de que Sema vuelva a atacar? El air salobre de la costa se mezclaba con el polvo y la angustia. Era un viento helado que parecía arrastrar los susurros de los traidores y el lamento de los inocentes. De rodillas sobre la tierra áspera, Ceylan sentía como cada fibra de su ser se desgarraba. Sus manos unidas en súplicas se extendían hacia Karan, su esposo, el hombre que amaba con una intensidad que la consumía. Frente a ellos, acorralado como una fiera, estaba Emir, el arquitecto de su desgracia, el hombre cuya traición había envenenado sus vidas. En la mano de Karan, firme y temblorosa, brillaba el acero frío de una pistola apuntando directamente al corazón de su enemigo. Karan, por favor, no lo hagas, suplicó Ceylan con una voz quebrada. Te lo ruego, vaya el arma. Piensa en nosotros, en nuestro héroe. No dejes que la venganza te transforme en un asesino. No permita que él gane de esta manera. Karan no apartaba la mirada. Sus ojos, do pozo de hielo, reflejaban la furia contenida. Veía el rostro de su hermano Salih, su risa, su confianza, y luego la sangre y la traición. Emir, aquel a quien había llamado amigo, había sido la serpiente en su jardín. La rabia lo dominaba, empujándolo a apretar el gatillo, a impartir la justicia que la le negaba. Este miserable merece morir, gruñó. Pagará por tu lágrima, por la vida de mi hermano, por cada mentira. Y él lo hará, Karan, pero no así, gritó Ceylan acercándose, con dificultad. Si él lo mata, te perderé. Nuestro héroe crecerá sin su padre. Eso es justicia. Dejar que su maldad destruya también nuestro futuro. Por un instant, la súplica de Ceylan perforó la coraza de odio. Karan la miró y vio en su rostro bañado en lágrima todo lo que amaba, todo lo que podía perder. En ese momento, el sonido de las sirenas cortó el air. Luz azul y rojas iluminaron la escena. Un coche de policía se detuvo bruscamente, y de él descendió Khan, decidido a evitar una tragedia. Emir intentó huir, pero Khan actuó rápido, se abalanzó sobre Karan y le quitó el arma. Karan, se acabó, dijo con firmeza. Deja que la justicia haga su trabajo. Este canalla será castigado, pero no con tu sangre sobre las manos. Dos agentes redujeron a Emir, que maldecía mientras la esposa se cerraban en sus muñezas. Lo arrastraron al vehículo,
y el silencio que quedó fue denso. Celan se lanzó a los brazos de Karan, temblando, abrazándolo con desesperación. Él la sostuvo fuerte, respirando el aroma de su cabello como si fuera air vital. Más tarde, en un hospital, Selim caminaba por los pasillos blancos con el alma en son bras. La vida de su tía Keriman dependía de un trasplante, y el destino, cruel como siempre, había decidido que la única donante compatible fuera Leila, la mujer que Ferit amaba. No puede ser ella, murmuró. No permitiré que si la heroína. En la mención, Karan y Celan fueron recibidos por Kudret, rígida y fría como una estatua. ¿Y bien? Preguntó. ¿Has resuelto este desastre? Sí, madre. El traidor fue capturado antes de cruzar la frontera. Desde un rincón, Sema sintió el miedo helarle la sangre. Intentó parecer tranquila. Capturado. ¿Cómo ocurrió? Preguntó con una voz tensa. Gracias a ti, respondió Karan con calma. La información que me diste fue precisa. Ahora Emir será interrogado, y confesará todo. Sema contuvo el pánico tras una máscara de indignación. Es infame. Gritó fingiendo rabia. Nos engañó a todos. Kudret, con su acostumbrado tono de reproche, intervino. Siempre supe que ese hombre era una serpiente. Nadie me escucha en esta casa. Karan la ignoró. Aunque Emir passe su vida en prisión, no le quitaremos lo que le pertenece. Le devolveré su sachón para que se pudra sabiendo que no le robamos nada. Eso es una locura, protestó Kudret. Es mi decisión, replicó Karan con firmeza. Luego miró a Celan. Todos saben ya que es inocente. Es hora de que te disculpe con ella, madre. El silencio quedó como un peso. Kudret desvió la mirada, incapaz de pronunciar palabra. Karan, cansado, tomó la mano de Celan y subió con ella la escalera, dejando atrás a una madre orgullosa y a una Sema dominada por el temor. En su habitación, Celan por fin se derrumbó, llorando en silencio. Karan se arrodilló ante ella. ¿Por qué lloras? Amor. Ya todo terminó. Lloró por el que casi pierdo, susurró. Por ti. Él la abrazó, acariciándole el cabello. Tranquila. Estoy aquí. Fui un necio, pero aprendí la lección. Nunca más pondré en riesgo nuestro futuro. Ella sonrió entre lágrimas. Te amo, Karan. Y yo a ti, más que a mi vida, respondió él. Celan tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Y el padre más afortunado del mundo, añadió con ternura. Karan sintió una ola de amor inmenso. Luego se levantó. Debo llamar a Khan. Cosas que no encallan, dijo antes de salir. Mientras en el estudio, la sombra y el eco de 2 copas de whisky anunciaban que el destino no había terminado sur Uego. Kuma, la otra esposa, episodio 100. La sospecha de Karan y el orgullo herido de Sema. ¿Por qué dices que algo no encalla, Karan? Preguntó finalmente Khan, rompiendo el silencio que pesaba en el estudio. Atrapamos al culpable. Continuó. Emir está tras las rejas. Celan está a salvo. Deberíamos estar celebrando. Karan permaneció frente a la ventana, observando la negrura del jardín, con el ceño fruncido. Sí, lo capturamos,
Pero la forma en que sucedió no tiene sentido. Piénsalo, Can. Si Emir realmente hubiera querido matar a mi hermano, ¿por qué esperar tanto? Tuvo incontable oportunidades. Pudo haberlo hecho en cualquier momento, de mil maneras distintas, sin levantar sospecha. Porque justo ahora, cuando todos se dudaban de Jacob y de Celan. Can reflexionó unos segundos antes de responder. Tal vez porque necesitaba a alguien a quien culpar. Si eliminaba a Sally y al mismo tiempo incriminaba a Celan, resolvía dos problemas de una sola vez. Es posible, admitió Karan, girando lentamente hacia él. Pero hay algo más, algo que me atormenta. Hizo una pausa, su mirada endureciendo. Sema. El nombre quedó suspendido en el aire. Can se incorporó, intrigado. Sema. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Fue entonces cuando Can reveló una verdad que había callado. Karan. Es algo que no te he contado. En realidad, atrapamos a Emir casi por casualidad. La información de Sema era correcta, sí, pero el barco donde debía huir se retrasó. Emir llegó tarde al punto de encuentro, si hubiera llegado a tiempo, ya estaría en aguas internacionales. Karan se quedó inmóvil. La pieza comenzaron a encajar de una manera inquietante. Exactamente, murmuró, con voz baja. Eso cambia todo. Si lo que dices es cierto, entonces Sema no estaba ayudándonos, sino manipulándonos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Can, desconcertado. Si, el plan de Emir tenía una hora exacta de salida, y Sema me dio esa información sabiendo que llegaríamos después, entonces no pretendía ayudarme a capturarlo. Me estaba enviando a una búsqueda vacía. Fingió ser mi aliada, pero su intención real era darle tiempo para escapar. El retraso de Emir fue nuestra suerte, y su desgracia. Can lo miró con sorpresa. Estás insinuando que Sema podría haber jugado a dos bandos. Estoy considerando toda la posibilidad, respondió Karan, con tono grave. Demasiadas lagunas, demasiadas incoherencias. Sabía la verdad desde el principio. Cómplice directa del asesinato de Sally. Fue forzada a colaborar con Emir Barro amenazado chantaje. Karan. Eso es una acusación grave, advirtió Can. Lo sé. Pero nada de esto encalla. Si realmente lo ayudó, necesito entender por qué. ¿Qué gana con todo esto? Karan se pasó una mano por el cabello, frustrado. Necesito respuesta, y solo es un hombre que puede dármela, Emir. Mañana es el interrogatorio oficial, ¿verdad? Confirmó Can. Sí, y quiero que esté allí, ordenó Karan. Cuando tengas la oportunidad, provócalo. Provocarlo. ¿Cómo? Sema me entregó una sachón como muestra de su buena fe, explicó Karan. Dile a Emir que esa sachón prueban su traición, que lo engañó para salvarse. Hazel cree que él lo vendió. Si es inocente, se enfadará. Si es cómplice, el miedo lo hará hablar. Quiero verlo reaccionar. Can asintió, comprendiendo la táctica. Lo haré. Mientras la sospecha crecía en el estudio, en el piso de arriba se preparaba una confrontación diferente. Celan estaba por dormir cuando escuchó unos golpes suaves en la puerta.
Adelante. Dijo. Pensando que era Karan. Pero quien entró fue Coudray. Vacillant. Puedo pasar? Preguntó. Con una voz más suave que de costumbre. Celan se sorprendió. Claro. Señora Coudray. Pero Karan no está aquí. No vain por él. Respondió la mujer mayor. Cerrando la puerta. Vain a hablar contigo. El silencio pesó entre ambas. Coudray se sentó en un sofá. Erguida y solemne. Sientat. Por favor. Le pidió. Celan obedeció. Nerviosa. Coudray respiró hondo antes de hablar. A mi edad. Nunca he pedido disculpa a nadie. Mi orgullo ha sido mi escudo. Mi arma. Pero hoy estoy aquí. Frente a ti. Reconociendo que me equivoqué. Te juzgué sin conocer. Te herí. Te humillé. Celan intentó detenerla. Conmovida. Por favor. No diga eso. No espero disculpa. Déjame terminar. La interrumpió Coudray. Mirándola con los ojos llenos de remordimiento. No quiero compasión. Quiero tu perdón. Fui cruel contigo. Celan. Siga por el dolor. Te accusé injustement. Y hoy entiendo que fuiste la única que mantuvo la dignidad en medio de tanto caos. Detrás de la puerta. Karan escuchaba en silencio. Con el corazón en un puño. Celan se levantó. Con lágrima brillando en los ojos. Y tomó la mano de Coudray. No tiene que disculparse más. La sinceridad que veo en usted vale más que cualquier palabra. El corazón de Karan se llenó de orgullo. No hay nada que perdonar. Continuó Celan con dulzura. Usted perdió a un héroe. Su dolor la cegó. Y ahora que yo también seré madre. La entiendo más que nunca. Coudray rompió en llanto. ¿Cómo pude ser tan injusta contigo? Susurró. ¿Cómo no vi tu bondad? Se puso de pie. Secándose la lágrima. A partir de hoy. Empezaremos de nuevo. Borramos el pasado. Extendió su mano. Besa mi mano. Ira mía. Celan el oído. Emocionada. De ahora en adelante. Dijo Coudray. Con voz firme. No seré tu suegra. Serais tu madre. En ese instant. Karan entró. Sonriant. Il la abbrachó a ambas. Gracia. Madre. Susurró. Conmovido. Coudray sonrayó. Mañana tomaremos café junta. Madre e ira. Celan asintió radiant. Y juntas salieron de la habitación. Dejando a Karan solo. Lleno de esperanza. Mientras tanto. En el hospital. Selim. Seguía atrapado en su propia mentira. La vida de su tía dependía de un trasplante. Pero él no podía soportar la idea de que Leila se convirtiera en la salvadora. Desesperado. Manipuló los registros y borró su nombre. Eloise. Le confirmó Mert por teléfono. Selim cerró los ojos. Sintiendo el peso del pecado. Perfecto. Pero Dios me perdone si algo sale mal. A la mañana siguiente. La tensión dominaba la mansión. Coudray renió a todos en el salón. Celan. Dijo en voz alta. De ahora en adelante me llamarás madre. Sema apretó los dientes. Furiosa. Coudray giró hacia ella con dureza. Ahora. Sema. Et tu turno. Sema se levantó con rigidez. Por. Toda la cosas que te vais pasar. Lo siento. Dijo con una voz envenenada. Celan respondió con serenidad. Gracia. Sema. Coudray asintió. Satisfecha.
desde hoy, Celan et la señora de esta casa. La respetarán como a mí misma. Quien le falta el respeto, me lo estará faltando a mí. Sema se quedó sin aliento, pálida. En su interior, la ira crecía en silencio. Lo que nadie sabía era que esa humillación sería la chispa de su próxima venganza. Celan, incomoda con tanta formalidad, intervino con serenidad. Soy la hermana de Ez, y para mí, Nadir también forma parte esencial de esta familia. No hay motivo para que me traten de manera distinta. Pero Kudreya había tomado una decisión. Su gesto buscaba tanto exaltar a Celan como humillar a Sema. Incapaz de soportarlo un instant más, Sema se levantó bruscamente. Me duele la cabeza, voy a mi habitación, anunció antes de marcharse sin esperar respuesta. Ignórala, murmuró Kudre a Celan. Luego se volvió hacia Nadir. Tráenos café. Lo tomaremos junta. Como madre oirá. Como lo quiere, señora Celan? Preguntó Nadir, siguiendo el nuevo protocolo. Sin azúcar, por favor, respondió ella con amabilidad. Intervino con entusiasmo. Sin probar un poco del pastel que preparé esta mañana. Por supuesto, exclamó Kudre. Nada mejor que disfrutar un pastel con mi preciosa Ira. Celan sonrió de verdad. Pese a la tensión con Sema, sentía que, por fin, después de tanto tiempo, había hallado su lugar en aquella casa. Mientras tanto, en un parque cercano, Leila encontró a Ferit sentado solo en un banco. Te buscaba, dijo ella suavemente. Ferit levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo me encontraste? Te conozco mejor que nadie en este mundo, respondió ella, con una sinceridad que dolía. Guardaron silencio un momento, separados por una distancia invisible más profunda que los pocos centímetros entre los. Más tarde, en el jardín de la mansión, Celan disfrutaba de la calma cuando se acercó. Se encuentra bien, señora Celan. Sí, y por favor, llámame hermana. Se sentó junto a ella. Ya no hay motivo para preocuparse. La señora Kudre habló. En esta casa no queda lugar para el odio ni el rencor. Celan suspiró. Ojalá me hubieran creído desde el principio. Ojalá nada de lo malo hubiera pasado. Siempre supe que era inocente, confesó Ez. Jamás dudé de usted. Siempre recé para que mi hermano Karan tuviera una esposa buena y hermosa como usted. Mi plegaria fueron escuchada. Su expresión cambió repentinamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Celan. Sema, murmuró Ez. Ha hecho tanto daño. Y aunque la señora Kudre la puso en su lugar hoy, me da miedo que alguien tan mala siga viviendo aquí. Hay algo oscuro en ella que no sé explicar. Todo terminó. No te angusties. Con el tiempo cambiará. Trató de calmarla Celan. Ojalá, respondió la joven. Se levantó. Perdón si hablé demasiado. Iré a continuar mi trabajo. Si necesita algo, solo avíseme. En el hospital, Selim levaba la comida a su tía Keriman. Gracias, Hiro. Pero no tengo apetito, dijo ella débilmente. Estoy pensando en esos. Análisis. La espera me está matando. No se preocupe, tía. Tardant en salir. Descanse, la consoló Selim.
en esse momento sono su telefono. Se aparto para contestar, era mert. Logré eliminar todo rastro de Leila en la base de datos del hospital, informó. Eres el genio más vil de Alemania, respondió Selim con alivio amargo. No entiendo cómo puedes jugar así con la vida de tu tía, replicó Mert con tono reprobador. Ella estará bien. Encontraremos otro donante. Es solo un retraso, mintió Selim de colgar, sintiendo el peso de su culpa. En el parque, Leila y Ferit seguían conversando, rodeado de silencio y emoción contenida. Ferit le habló de la angustia por su tía y confesó, aún así, me alegra estar contigo. Tu presencia me da fuerza. Me sentí tan impotente al no poder ayudar, murmuró Leila. Tenerte a mi lado basta, dijo él con mirada intensa. Hablaron de sus amigos, de cómo Mustafa y Gonja al fin estaban juntos. Lo supe desde hace tiempo, sonrió Ferit. Cuando Leila se levantó para irse, él la detuvo. No te librarás de mí tan fácil. No hasta que seas mi esposa. Ella lo miró, herida. Casarnos. Después de todo lo que pasó. Sí, lo resolveremos. No, Ferit. Nosotros terminamos. Se acabó. Se alejó. Mientras él gritaba. Renaceremos cada día. Estoy segura de que lo harás, respondió ella sin mirar atrás. En la mansión, Celan, animada, preparaba un zumo de frutas cuando entró. Señora Celan, no debió molestarse. No es molestia, puedo hacerlo perfectamente, sonrió ella. Si la señora Coudray la ve, no regañará, advirtió es. No te preocupes, hablaré con ella si ocurre algo. Cuando se disponía a salir, Celan notó un papel en el suelo cerca de una cara. Espera. ¿Qué es esto? Lo saqué del almacén mientras limpiaba unas caras viejas. Celan lo abrió. Su rostro palideció al leer. Es de Meltem. De inmediato llamó a Karan. Ven a la mansión ahora. Es urgente. Poco después, Karan llegó. Barró la luz del salón. Leyeron la carta temblorosa. Karan, hermano de Sally y tío de mi hija, escribo desde un almacén cercano. Sema me encerró porque descubrió que c'est la verdad. En esta carta hablarás lo que no puedo contar. Celan es inocente. La verdadera asesina de Sally es Sema. No sé si lo mató con sus manos, pero fue parte del plan, junto a su cómplice Mir. Si le es esto, creme. Lo juró por mi hijo. Y si algo me pasa, cuida a mi hija Alil. Te la confío. Meltem. La carta quedó de la manos de Karan. El se volvió espeso. La verdad, más cruel de lo imaginable, acababa de revelarse. La serpiente seguía viva entre los. Su nombre